Bueno, aquí estamos de regreso. Estamos en el Panteón Nacional Ramón Valdoriotti de Castro, aquí en Ponce. Vamos a estar visitándolo. Es un lugar muy visitado. Como pueden ver, el Panteón Nacional Ramón Valdoriotti de Castro tiene una entrada hermosa. Ya llegamos aquí. Es la segunda motocicletada de la Organización de Futuros Historiadores Deportivos de la Escuela Ernesto Ramos Antonini de la Cantera en Ponce. Ahí están nuestros vehículos del día de hoy, lo que nos hemos estado moviendo. Antiguo cementerio de las calles Frontispicio y Simón de la Torre. Así que hemos sido recibidos. Un lugar hermoso. Esta es una tarja. Si entraron hace poco, no han visto los otros videos, estuvimos visitando el Museo de la Historia de Ponce. Pues saludos a todos los estudiantes de la Ramos Antonini. Aquí estamos en el Panteón Nacional, un cementerio que posiblemente se hubiera podido perder en la historia, pero por la naturaleza, que ya les iré explicando, pues se preservó. Estamos hablando de un cementerio que se inaugura en 1843. Estamos hablando del siglo XIX. Y es el segundo cementerio que tiene la ciudad. El primero estaba localizado en donde es hoy el terminal de carros públicos Carlos Garay. Ahí estaba el cementerio original de la parte urbana de Ponce, y cuando el cementerio ya se llena, ¿verdad? Porque la población crece, continúa en crecimiento, pues hace falta nuevos espacios. Y entonces se crea este cementerio que, como dato curioso, el alcalde que lo inaugura ofrece que el primer enterramiento será libre de costo para la persona y la familia que fallezca. Y da la casualidad que fue el primero en morir. Él fue el primero en morir y el primero en ser enterrado aquí, que de hecho es un nicho que está en la parte de atrás, que más o menos tenemos identificado por unos planos, que está un poquito perdido el lugar exacto en la historia. Pero era un cementerio muy bien diseñado, donde pues las costumbres funerarias son muy diferentes a las que existen hoy en día, porque había una segregación por fe, entiéndase, por religión, ¿verdad? Los católicos tenían la parte frontal y se les enterraba a la vera, como se dice en correcto español, a las orillas del camino principal, y después de una cruz que ya desapareció de la cruz, pero permanece la base, pues después de esa cruz hacia el fondo es que se enterraban a los protestantes, y a las personas que no tenían fe, una fe en particular, ¿verdad? Obviamente, pues estamos hablando de que Estados Unidos llega a Puerto Rico a través de una invasión en 1898. O sea, cuando este cementerio ya se inaugura en el 43, estamos bajo el dominio español, y ahí prevalecían pues las costumbres españolas sobre todo. Se habla mucho de las personas que están enterradas aquí, ¿verdad? Y vamos a hablar en breve porque son personas muy importantes, pero también es bueno hablar del diseño del cementerio, porque eran una serie de pedazos de tierra que se segregaban para diferentes familias según pues iba falleciendo, pero también para preservar ese espacio y darle más rendimiento a este predio de tierra, pues cuando llegaba un momento que ya, ¿verdad?, una tumba no era útil, o no se reclamaba, o la familia no le daba mantenimiento, procuraba por ella, pues los huesos de esa persona fallecida se les guardaba en unas cajas, posiblemente de madera, posiblemente de metal, en unos que se conocen como osarios, porque contienen huesos, y se colocaban en unas casetas que estaban en las diferentes esquinas, que ya con el tiempo pues han desaparecido. Cada esquina tenía esos, de este cuadrante, tenía esas pequeñas casetas que serían como parecido a una caseta o una pequeña casita de herramientas
o que nosotros tenemos en nuestro patio, que ahora las venden de metal o las venden de plástico, pues entonces ahí se almacenaban esos osarios debidamente identificados. Pero había 4, según la información que tenemos, 1 en cada esquina. Esto parece un cuadrado gigante y luego se añade un pedazo a mano derecha, así que aunque la entrada principal es esta que vemos acá, hay otra salida o entrada en la parte derecha del cementerio, y es desde ahí que nosotros, pues, cuando hacemos mantenimiento pesado, que hay que, ¿verdad?, remover tierra o limpiar las diferentes zanjas, pues por allá entran los camiones. Pero así estaba diseñado el cementerio, y teniendo en cuenta que muchas tumbas yacen en el interior de esta tierra que no fueron identificadas, porque el cementerio pues se usa activamente durante el siglo XIX, parte del siglo XX, pero en un momento cuando el cementerio ya se llena, ¿verdad?, llega a su capacidad, pues entonces se crea otro cementerio, y este pasa como un lugar de reposo, pero también un lugar que queda olvidado y que fue conservado gracias a las verjas de cerca de 8 pies de altura o más altas, ¿verdad?, que estaban hechas en piedra y ladrillo, y eso lo mantuvo bastante conservado, aunque las tumbas, los mausoleos, en franco deterioro. No es hasta 1980, hasta la década de 1980, que entonces gobernador Rafael Hernández Colón, que paz descanse, pues toma interés como parte del programa Ponce en Marcha, para identificar que aquí está Román Valdeorte de Castro, que es el padre del movimiento autonomista en Puerto Rico, que dice, pues entonces vamos a rehabilitar este espacio y convertirlo, ¿verdad?, en lo que se le conoce hoy en día como el Panteón Nacional Román Valdeorte de Castro. Entonces, el cementerio no tenía un nombre particular, pero también con el tiempo tomó el nombre de la calle, porque esta es la calle Torre, que con el tiempo se le ha puesto una S, que no la lleva oficialmente porque es Simón de la Torre, ¿verdad? Y ahora se le llama calle Torres, se le apocopó, se le cortó el nombre, pero esta calle nace aquí, y la calle que cruza frente al predio se llama frontispicio. Se llama frontispicio porque el frontispicio es el frontón de una estructura, y aquí estaba el frontispicio de lo que era el cementerio, que era muy diferente a lo que vemos ahora, que ahora hay una arquitectura, como ustedes pueden ver aquí, hay un recibidor, pero anteriormente de una verja altísima de 8 o 9 pies de altura, que tenía un pequeño portón, y por aquí pues entraban las personas a rendirle respeto a los fallecidos, y entendemos que por la parte de atrás pues entonces entraba el cortejo, por lo menos el cadáver para ser enterrado. Así que todo ha cambiado mucho. Cuando se convierte esto ya en un panteón nacional, pues se le fabrica todo esto que ustedes ven en cemento y hormigón acá. Pero antes era solamente el predio de terreno y el portón, y el pequeño portón, la pequeña puerta que daba acceso a esto, y se ha convertido hoy en un camposanto, ¿verdad? Pero eso es un poco el cementerio a la europea, porque acá usualmente los cementerios son lugares que quedan exclusivamente para las tumbas y para que los familiares vengan a rendir respeto a sus fallecidos. Pero acá al ser un panteón nacional, también se han convertido en un lugar que se presentan diferentes actividades culturales y se les rinde homenaje a las personas que están aquí enterradas, que son próceres. Por ejemplo, representando la música, tenemos a nada menos y nada más que Antonio Paoli, nacido en Ponce. Los estudiantes en la tarde de ayer estuvieron recibiendo una charla del profesor Néstor Murray. Claro, de Casa Paoli. Y él les estaba hablando del mausoleo de Paoli, que entiendo que es ese que está ahí atrás. Esa es la pérgola y el monumento a Paoli, que hay que ser específico, que Paoli está ahí, los restos de Antonio Paoli están ahí. Eventualmente, cuando se hace el monumento, no están, porque había una tranca legal, que está ahora lloviendo un poquito, hay una tranca legal donde Paoli no podía ser separado
de su esposa, porque él fue enterrado con su esposa. Y entonces hubo que pedirle permiso a la familia de la esposa, que era italiana, para que entonces permitieran sacar ambos restos de un cementerio que estaba en el área del condado y traerlos acá. Y eso fue todo un movimiento tanto legal, gestión con la familia en Italia, cuando ya tenemos todos los permisos, y también con el Departamento de Salud, pues ya volvemos. Es un osario, son unas cosas que tienen prácticas, las contiene una caja, y ahí están los restos de los dos. Y entonces están justo aquí, en esa parte negra, la parte de abajo. Donde está el busto abajo. Sí, abajo. Ustedes ven que está el busto en bronce, debajo hay un mármol color crema, y ustedes ven la base negra. Ahí están los restos de Antonio Paoli, el rey de los tenores y el tenor de los reyes, que se paseó por toda Europa cantando en los escenarios y los teatros más importantes de allá. ¿Nos podemos acercar? Seguro que podemos acercar. Si no está allá abajo, ya abajo un poquito. Ok, jóvenes, nos vamos a acercar ahora a la pérgola. Podemos ver allá el Museo del Autonomismo Puertorriqueño. Aquí fue que entramos por aquí. Vamos hacia donde están los restos de Antonio Paoli, tenor de reyes y rey de los tenores. Está lloviznando un poquito. Allá vemos el castillo Serrayé, en la parte de arriba, que está un poquito más arriba. Miren, este es el busto. Estuvimos hablando ayer de Antonio Paoli. Ven aquí la tarja con su nombre. Ajá, dime. Mira, el aguante también hay no es. Sí, mírala aquí. En la guancha está esto en la voz. En la guancha está esto en la voz. La guancha es la voz. Sí, eso es la voz. La voz es el que está en la guancha. Y está enterrado en el cementerio civil. Y está en el cementerio civil. En la base, esta base negra, aquí es donde están los huesos de Antonio Paoli Y de su esposa. y su esposa. Y hace un ¿Cómo? Los huesos, si se acuerdan. Cuarto octavo. Ay, de cuarto octavo. Si se acuerdan, ayer hablamos de que los huesos estaban en un cementerio originalmente en el área del condado, que estaba cerca al mar. Y los huesos pues estaban en una condición, ¿verdad?, afectados por las mismas condiciones climáticas de la zona donde estaban. Así que los huesitos que se pudieron rescatar se pusieron, como les explicó el profesor Vázquez, en un osario, que es una cajita, ¿verdad?, donde se ponen los huesitos, una bolsita. Y esos huesitos se encuentran aquí, en este monumento, ¿verdad? Este monumento funerario que rinde tributo al tenor de los reyes y el rey de los tenores, Antonio Emilio Paoli Marcán. Fíjate, te lo voy a enseñar otra vez. Míralo por aquí. Vamos a ver la película rapidito, para que Sí. no se queden con las ganas. Es un elemento, ¿verdad?, arquitectónico. Miren qué belleza, jóvenes. Es de cielo abierto, no tiene techo. Y aquí pues se hacen conciertos con diferentes agrupaciones, entre ellas pues la banda municipal de Ponce. Tremendo. Y podemos ver parte, de las paredes que nos estuvo hablando, ¿eh? Paoli pues nos representa la música, ¿verdad? Cuidado otra vez con ese bache. Sí, miren. Esto rebala feo. Vamos, tienen a los maestros brincando, mira. Jóvenes, vamos a escamparnos un poco porque está lloviendo, nos Se estamos... me va a dañar el pelo a mí. En este se pasó, Mr. Santiago se pasó el blower. Se me daña el pelo. Vamos a ir al Mira, aquí, Museo aquí. de Autonomismo en lo que pasa un poquito de lluvia. Miren, en lo que pasa la lluvia, vamos a visitar el Museo del Autonomismo que está aquí. Ven a ver ahí las verjas que estuvimos hablando. Estamos en el Panteón Nacional Ramón Valdoriotti de Castro, en Ponce. Museo del Autonomismo Puertorriqueño está aquí dentro del Panteón Nacional.
Eso es en mármol, como lo estuve diciendo, unas puertas enormes. Gente. Aquí. Pues este museo es un museo dentro del Panteón que lo que hace es que resalta la obra de Román Valdeorte de Castro, que ya sabemos que era una persona que promulgaba el autonomismo. El autonomismo, pues estamos hablando de que lo promulgaba, ¿verdad? En una época, ¿verdad?, donde España estaba presente y era, básicamente, si lo vamos a definir en pocas palabras, el gobierno propio. O sea, sí seguimos ligados a lo que es España, ¿verdad? Pero las decisiones internas se mantienen entre los puertorriqueños. No, el feedback. Y las decisiones internas pues las toman los puertorriqueños. Y vemos, ¿verdad?, cómo va creciendo el autonomismo, comenzando por este lado, ¿verdad?, un trasfondo histórico, la Asamblea Autonomista, que se desarrolló en el Teatro La Perla de Ponce, con las fotos del teatro, los participantes de la Asamblea, y cómo España pues se opuso a este movimiento porque le restaba poder al gobierno español para tener los controles que ellos querían sobre los ciudadanos puertorriqueños, ¿no? Hasta que llega un momento que los invaden los norteamericanos, como la guerra dentro de la guerra hispanoamericana, y Puerto Rico entonces pasa del control de Madrid al control de Washington. Que eso fue obviamente un choque muy grande cultural, porque estamos hablando de que ya inclusive había un cambio de idioma, entre otras, para lo menor, y para unos pequeños, eso sería un pequeño cambio con relación a, si nos ponemos a ver lo que eran las leyes que gobernaban a Puerto Rico, que de hecho tuvieron que legislar leyes nuevas para establecer esa relación que teníamos entonces nueva con los Estados Unidos, como la ley Flora, que es la ley Jones, que todavía, tantos años después, cientos de años después, todavía están en controversia en los tribunales americanos y puertorriqueños el día de hoy. O sea que es una relación que continúa evolucionando. Y ya, pues, de este trasfondo histórico pasamos a una persona que fue el famoso alcalde de Ponce, Rafael Cordero Santiago, que está enterrado aquí, que es el que toma esa inspiración dentro del autonomismo, y entonces junto con Rafael Hernández Colón establece la ley de municipios autónomos, siendo Ponce el primer municipio autónomo firmando esa ley el 29 de octubre de 1992, donde yo estuve presente en esa ocasión. El bolígrafo, ustedes lo vieron en el Museo de la Historia de Ponce, que está allí Correcto. en una de las salas. Y esa ley en Ponce se firmó en la Casa Armstrong Juventud, me acuerdo como el día de hoy. Luego, ¿verdad?, pues sigue evolucionando, ¿verdad?, lo que es el autonomismo, y tenemos acá pasamos de lo que es el autonomismo a lo que es el cementerio y las personas que están enterradas aquí. Un plano del cementerio. Vemos que originalmente, como yo les dije, allí se puede ver que era un gran cuadrado. Y acá, lo que yo les estoy hablando, ¿no? Esta es la entrada que ha sido modificada el día de hoy, que tenemos un lobby que prácticamente coge todo este espacio de verja a verja, y donde estaban los osarios, mírenlos aquí, estas 4 esquinas donde se almacenaban esos pequeños osarios, y cuando ya se limpiaba la tumba para que otra persona pues pudiera enterrarse en ella. Y las verjas originales, como ustedes pueden observar, que tenían era la verja de cemento más unos herrajes o unas aplicaciones de hierro, y eventualmente, para que ya la gente no tuviera más curiosidad
y dejarán el cementerio tranquilo, pues todo esto se convierte, lo llevan hasta el final en cemento para que no se pueda ver desde fuera, ¿no? Y diferentes fotografías a través del tiempo de las diferentes personas que se van enterrando aquí. Vean ustedes que siempre se hacen actividades, unos comités que celebran la gesta de Román Valdoriotti, porque él fue una persona, de esas personas que ya no quedan, que le habían comprometido con su causa, con la causa del autonomismo, y llegó a penar cárcel en el Morro, porque quiero que los niños sepan también que el Morro pues, es un lugar turístico donde se visita y la gente se saca fotografías, pero no podemos olvidar que es una fortaleza militar, cuartel militar y cárcel también, donde había, no sé si ustedes saben esta palabra, unas mazmorras, y las mazmorras eran unas cárceles con muchísima humedad que causaban mucha enfermedad en los pulmones, y precisamente atacar la salud del prisionero era parte del castigo para que no se rebelara en contra de España. Castigos muy crueles, castigos que hoy no se permiten, pero que desgraciadamente existieron, ¿verdad? Y en este cementerio, ahorita estamos hablando de los diferentes, vamos a llamarles personas que están aquí enterrados, eso se han destacado en diferentes géneros y en diferentes etapas de la historia. Pues dentro de la música está Valdoriotti, Valdoriotti está dentro de asuntos políticos como lo está, y de gobierno como está Rafael Cordero. Dentro de la música está Paoli y también está Tavares, ¿verdad? Quien fue el maestro de Juan Morel Campos, Manuel Gregorio Tavares, que tiene también otra anécdota muy interesante porque él nace en la calle Sol de San Juan y muere en la calle Sol de Ponce. Mira qué interesante. Y acá fue maestro de Juan Morel Campos y estuvo enterrado aquí con su pupilo, con Juan Morel, pero eventualmente se crea una comisión, sacan los restos de Juan Morel Campos y pasan los mismos al pie de la estatua que está en la Plaza de las Delicias. Así que ustedes ven allí con una placa rectangular que tiene una hoja de acanto, ¿no? Que es lo que simula a veces los capiteles de diferentes columnas. Pues entonces, detrás de esa plaquita rectangular, ahí están los restos de Juan Morel. También tenemos, esta es la original de Juan Morel Campos. De Juan Morel Campos. Es una lira. La lira, porque así se llamaba su banda. Sí, él tenía una banda de conciertos, que era la lira, donde empezaban conciertos clásicos, y tenía otra banda, que en este momento se me escapa su nombre, que era para las fiestas populares. Y abajo está la de Tavares. Correcto. Ahí está la original. Miren qué pequeña era comparado con lo que vamos a ver ahora, que es la tumba de Manuel de Tavares. Y estos acá, pues son algunos de los herrajes, ¿verdad? De elementos de la verja, elementos de las puertas de los diferentes mausoleos, que a través del tiempo, estamos hablando de 1843. Y estas piezas son, me imagino que de los ataúdes también. También correcto, los mangos de los ataúdes, como puedes observar, y también de puertas y de diferentes elementos de verjas y de herrajes que estaban en el fondo. Y aquí puedes ver, antes que nos movamos, ¿verdad? Para que ustedes puedan comparar lo pequeños que eran los nichos originales del cementerio, que lo vamos a ver en vivo en breve. Y en ese pequeño espacio, miren, aquí vemos también otra de las pequeñas tartas. Esa es la de Tavares. La de Tavares, correcto. Que vemos ahí que está tirada en la tierra, pues porque hubo mucho descuido. Gracias a Dios que entonces sí se pudo salvar. También vamos a ver dentro de un ratito 3 placas de mármol donde están todos los nombres de las personas que aparecen, no todas, ¿verdad? Pero gran parte de las personas que aparecen aquí enterradas, pero que son personas que hicieron grandes aportaciones a lo que es nuestra ciudad de Ponce, que están aquí, pero con el tiempo sus tumbas fueron deshaciéndose, ¿no? Porque la mayor parte de estas estructuras son en ladrillo y mezclan
para unirlas entre sí. Muy bonitas por fuera, empañetadas, pero al ser ladrillo, pues es un material orgánico que se va haciendo polvo con el tiempo. Aquí vamos. Acá, esta es la tumba de Valdoriotti, que se conserva en esencia la estructura porque se hizo muy bien. Fíjate, le hicieron las construcciones que se hacen bien, se permanecen, y sobre él entonces que se coloca la estatua que podemos observar. Parece que va un poquito de luz. Sí. Ok, bueno, ahora vamos a entrar entonces. Ya abajo. Ahí pueden ver de cerca las verjas de las que estuvieron hablando, en piedra, que cubre todo alrededor del cementerio, completo alrededor. Allá podemos ver el Castillo Serrayes y la cruceta del Vigía, ahí en el Monte del Vigía, aquí en Ponce, estamos bien cerquita. En Ponce tenemos muchas áreas cercanas que podemos caminar. Nosotros en este caso lo estamos haciendo en bicicleta, que estamos visitando todo el área de Ponce. Recordando, esta es la segunda musicletada de la Organización de Futuros Historiadores Deportivos de la Escuela Ernesto Ramos Antonini de la Cantera en Ponce. El profesor Edgardo Alvarado, el que está aquí al frente, la profesora María Rivera y este que le habla el profesor William Santiago. Salen y vuelven y entran. Estamos aquí, Porque ese es el internet. frente a León Mayor, Churumba Cordero. Ah, pues puede ser de donde yo estoy. Pero si se fijan ahora, van a ver un león, ¿verdad? Acostado, como si estuviese descansando. Pero despierto, vigilante. Pero está vigilante. Vigilante. Este es el mausoleo, ¿verdad? Este es como el monumento. Es más bien un monumento, porque para nosotros tendría que estar cerrado, ¿verdad? Pero No, es una escultura, es bronce, ¿verdad? Es bronce. Es una escultura en bronce de un león descansando, pero despierto, alerta. ¿A quién ustedes creen que representa ese león? Ponce, pero hay un personaje que se le llamaba el león, ¿verdad? el león mayor. El León león Mayor. mayor. ¿Quién era el león mayor en Ponce? ¿Qué dijo tu mamá? Churumba, ese mismo. Pues tu mamá está muy bien, está correcta. Ponle los 10 puntos a la mamá. Tiene 10 puntos tu mamá. Este es el tenemos, monumento, ¿verdad? Fúnebre del león mayor, Rafael Cordero Santiago. Aquí están los restos de su esposa, ¿verdad? Sí. El monumento lo hizo un artista y escultor puertorriqueño, si mal no recuerdo su nombre, es Omar Ortiz. Omar, y lo hizo en el 2009, cuando al fin y al cabo sus restos pasan acá. Y vemos que está la fecha donde él nace, identificada con una cruz, que es 1942. Él nació en octubre de 1942 y entonces muere en el enero, si mal no recuerdo, del 2004. Aquí está otra vez un busto en bronce de él, y también, como tú acabas bien de decir, ¿verdad? Pues también está su esposa, que ella nace en 1945 y le sobrevive 4 años, doña Madeline. Él muere en el 2004, ella muere en el 2008, y a ellos dos le sobreviven sus 2 hijas. Recuerdo el nombre de una que se llama Solange, me parece que es Solange Mara Cordero. Una está en Puerto Rico, otra está en los Estados Unidos, son abogadas, si mal no recuerdo, y la otra es eso. Y aquí, todos los de octubre, el día de su nacimiento, pues se hace un homenaje, un acto de recordación. La tumba de uno de los gobernadores de Puerto Rico en 1964, Un poco menos de un mes. 65 al 69, Roberto Sánchez Vilella, uno de los 3 gobernadores ponceños. Es interesante la arquitectura, si bien la escultura en bronce es de Omar Ortiz, tanto el busto de Rafael Cordero como el león, la arquitectura de este monumento es de
Javier Bonín, el arquitecto Javier Bonín. Y entonces él hizo, si nos podemos ir por atrás con su permiso, hizo una cosa bien particular. Estudió cómo la posición del sol en esa fecha del 2 de octubre e hizo una abertura por la parte de atrás del monumento para que el sol entre por esa abertura e ilumine un plástico, ¿verdad? O un cristal, y entonces esa luz caiga en la corona de la cabeza de cordero. De cordero, o sea que esa luz del busto. del busto se refleja por aquí y entonces Por ese ilumina, hueco. la cabeza y el rostro de cordero. Lo hemos venido de todo el mundo. Y sí, claro, eso se puede observar como un fulgor que sale de la parte de abajo de esa pieza de granito, ¿verdad? Pero depende de lo soleado o lo nublado que esté el día. Un día como hoy pues es difícil, pero sí se ve un fulgor que sale debajo de esa pieza de granito. Así que hasta eso Está pensado. está bien pensado. El árbol se hizo para que tuviera se sembró para que hubiera un elemento vivo, pero vamos, si ustedes ven acá, que los estudiantes sobre todo lo pueden ver, hay una inclinación. Eso es un roble. Ese es roble amarillo. Un roble amarillo. Pero ven, hay el cementerio va de lo alto a lo bajo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, cuando llueve mucho, como la época de María, pues todo hay una escorrentía muy grande por debajo de la tierra y el árbol vamos a tener que eventualmente eliminarlo o sustituirlo porque lo que va a hacer, las raíces van a reventar el monumento. Sí. Eventualmente va a haber que... Y el tipo de roble, el roble amarillo es menos resistente que el roble rosa. El rosado es más resistente al viento, estos se rajan. Sí, ya tú ves que ¿verdad? Lo cuarteada que está la corteza. Y puede en otro huracán, que Dios no permite que venga en buen tiempo, lo arranca o le cae. De hecho, que tú ves que lo vean también los niños, que se tuvo que eliminar una rama. Una rama en esta esquina. Porque entonces lo va empujando hasta hacerlo caer o hasta romperlo, ¿verdad? Así que fue una buena idea, pero En el momento. pero al crecer demasiado, pues vamos a tener que eliminar. Un cepillo de botella. Un arbolito más El cepillo de pequeño. botella, que es un ¿seguro? arbusto y no crece tan y echa la flor Roberto roja. ¿verdad? Sánchez, este es Sí, Roberto está bien. Sánchez Vilella. Y acá Yo la que protegí yo. Acá está Roberto Sánchez Vilella. Tenemos lo que es la tarja en bronce original y tenemos la placa en granito. Esto no es mármol, es granito. Granito. ¿Qué sucede? Es lo mismo, ¿no? Lo que es la erosión del terreno. Por María, todo esto era un montículo que estaba sembrado de grama muy bonita alrededor, pero la erosión, la lluvia, lo que hizo fue lavar así, retirar, Y lo dejó expuesto. desgastar esa tierra y deja expuesto la caja de cemento que sostiene la piedra en granito. Don Roberto Sánchez, Rafael Cordero nace en Ponce, igual que, ¿verdad? Tavares no nace en Ponce, que lo tenemos cerquita por acá, y Roberto Sánchez Vilella nace en Mayagüez, pero él hizo su vida, gran parte de su vida profesional y sus estudios lo hizo en Ponce. Y él fue declarado, creo que ustedes lo vieron en el Museo de la Historia, por la Asamblea Municipal de Ponce, en aquel entonces, hoy Legislatura Municipal, como hijo adoptivo de la ciudad, y él se sentía muy ponceño y quiso ser enterrado aquí. Fue voluntad de él. Nosotros pues con mucho gusto, ¿verdad? Complacimos a la familia y a él y aquí se tiene su tumba, aquí está enterrado. Y aquí está pues este monumento original, que eran estas 4, vamos a llamarle, no son columnas, ¿verdad? Pero 4 marcadores. Los marcadores evocan como unos obeliscos. Correcto, pequeños, Pequeños. chatos, pero con una punta, que tenían unas cadenas que lo cruzaban. Y entonces, este es el mismo lugar donde estaba la tumba, se conservan estos marcadores, sobre todo el marcador de la parte de atrás, donde estaba colocado la tarja, En mármol que está en el museo. Correcto. Entonces, sobre esa tarja, pues se crea esta escultura por un escultor español. El que hizo esta escultura es el mismo que hizo los leones del Puente de los Leones, que fue encomendada por en aquel entonces el gobernador Rafael Nápoles. Es el mismo. Y entonces él está ahí, pues, en una pose bien dramática,
como reclamando la atención de las personas para que lo escuchen y compartan sus ideales, que era pues diferenciar el puertorriqueño del español y que se pudieran atender aquí las situaciones de Puerto Rico sin estar esperando meses a que un barco trajera alguna decisión. Y entonces pues aquí están, un pensamiento de 1870 de Román Valdoriotti. Dice ahí, porque los pueblos, como los individuos, cuando pierden el último rayo de luz de la esperanza, o se degradan o se suicidan. 1870, Román Valdoriotti de Castro. Detrás tiene otro, ¿sabes? En la parte de atrás. Vamos a ver la parte de atrás. Y todavía queda, ahí está una de las cajas originales, ¿verdad? Sí, Este detrás. Guaynabo, 1822, Ponce, el 30 de septiembre Septiembre. de 1880. La economía extranjera, libertad política, La cruceta del Vigía está más cerca de lo que se ve. Está siendo restaurada en este momento, por eso vemos esa grúa. Están limpiando y la están restaurando. Están restaurando la cruceta y limpiándola. una convicción muy fuerte de esos ideales. De hecho, pues prácticamente pierde la vida por esos ideales, ¿no? Al estar encerrado en el morro y salió muy enfermo. De hecho, si no mal no recuerdo, los estudiantes de séptimo grado que estuvieron en el recogido del Capitolio, en la cúpula, creo que es que hay un mosaico Sí. que representa ese momento en que los autonomistas eran tomados prisioneros. Y está Román Valdoriotti de Castro, si recuerdan ese recorrido que fue hace poco. Ellos estuvieron en recorrido creo que fue el 9 de noviembre, ¿verdad, William? 9 de noviembre. 9 de noviembre. Sí, Sí, una de las 4 fotos que hay en el techo. Sí. Aquí quiero hablarles de unas personas que están enterradas acá, pero aquí pueden ver los jóvenes el deterioro que sufren pues estas tumbas, ¿verdad? Esta tumba es una tumba relativamente nueva. Yo creo que esta se hizo a finales de los 90, a principios de los años 2000, porque se reconstruyó, ¿verdad? Y esta es la tumba de Tavares. Se parece un poco, ¿verdad? En su diseño a la de Román Valdoriotti. Vean ustedes que tiene 4 pilastras, ¿verdad? O marcadores alrededor, en cada esquina. Y está, pues, en una composición de diferentes elementos de mármol, lo que es, otra vez la lira, ¿verdad? Que representa la música. Y 2 claves de sol, donde nace en la calle Sol, ¿verdad? Y en San Juan y muere en la calle Sol en Ponce. Pero acá pueden ver que con el tiempo, el mármol, que a la gente le gusta mucho, quizá no es el mejor material, porque aunque es un material precioso, no es un material un poco, vamos a llamarle, no es tan duradero como otros materiales, porque absorbe mucha agua, se mancha con facilidad, desgasta. se desgasta. Si se pasa mucho, se desgasta. Eso no lo ve en los monumentos en Claro. Europa, cuando uno visita el Vaticano. Cuando no. Y entonces, en la medida en que pierde esa patina, ese brillo, ese pulido, se vuelve muy poroso, que lo podemos ver en este otro obelisco que tenemos acá, y gracias a Dios el tiempo lo ha respetado, ¿verdad? Es Giuseppe. Giuseppe tiene un apellido muy italiano, Marco Lungo. y murió en 1889 a los 20 años. Estamos hablando que es un adolescente. Joven. Sí, pero ver si nos acercamos y lo tocamos, ¿verdad? Veremos lo poroso que está. Ah, sí, está. Lo poroso, que ha perdido todo. Porque la acidez de la lluvia, las gotitas Correcto. también va desgastando. Correcto. Está áspero. Si ustedes tuviesen la oportunidad de tocarlo, se van a dar cuenta que el mármol es bien poroso, es áspero. Es como, imaginen, como tocar casi una lija de un número bajito. Así. Así, ¿verdad? Y entonces, pues, gracias a Dios, quizá por su forma se ha mantenido, pero es interesante ver qué hace un italiano aquí. Y vamos a encontrar norteamericanos y vamos a encontrar gente de las islas, porque lo que sucede es que en Ponce, por el asunto del puerto, que ahora siempre en los últimos años ha estado en litigio, si se abre, si no se abre, que si las grúas no se utilizan, pues lo que sucede es que Ponce sí tuvo un puerto
muy extremadamente activo porque era de hondo calado natural. O sea que barcos grandes podían entrar y hacer comercio. Entonces aquí había, por ese comercio había muchos consulados. En Ponce estaba obviamente el consejo italiano, el inglés, obviamente español, ¿verdad? El alemán, de muchos países de Europa que comerciaban con España, ¿verdad? Porque recuerda, ¿no?, que esta isla es borique, ¿verdad? Por los taínos, pero llegan los norteamericanos, perdón, los españoles en 1493, que de hecho estamos celebrando eso, bueno, vamos a llamarle Conmemorándolo. conmemorando esos hechos precisamente esta misma semana. Y entonces, pues, al tomar posesión de la isla, pues, ese comercio es bien amplio. De hecho, también le voy a hacer otro comentario ahorita. Esto lo que estamos viendo acá es lo que está debajo de esos monumentos grandes. Ah, ok, miren, Cuando miren, desaparece, miren esos monumentos grandes, esos mausoleos. Ahora, esto es lo que está adentro. Lo que pasa es que aquí ya la estructura colapsó, ¿verdad? O se cayó con el tiempo. se cayó. Y ustedes van a ver que esta parte quedó expuesta y esos espacios pequeños que ustedes lo vieron en las fotos Hay allí, 1, 2, 3, son los 4, nichos, 5, ¿verdad? 6. Seis fosas son así. Son 6 nichos. 6 nichos. 6 nichos, podría haber Más hacia acá, yo creo, ¿verdad? Podría haber más hacia a los lados. Y No creo que acá. Y esto, si se fijan bien, es la escalera De la que escalera. baja La para enterrar o, ¿verdad?, o darle respeto. Diferencia- Podría ser que hubiera más hacia abajo. Que estén más tapados, sí. Ahí hay Yo uno creo que sí. conserva su tapa Yo creo que Los sí, demás porque esos entienden. esos estarían entonces muy bajos demasiado para bajo. acomodarle la... diferencia entre La- fosa los y usamentos. nicho. Correcto. ¿Saben? La fosa es un hoyo en la tierra, el nicho es un hoyo horizontal En una que cavidad. en una cavidad precisamente horizontal. Ok. Mientras que aunque el hoyo en la tierra es horizontal, es una fosa porque va dentro de la tierra. Pero es en tierra, no tiene cemento ni tiene Correcto, nada de eso. estos tienen unas paredes de ladrillo Ok. y entonces el ataúd o el cuerpo embalsamado pues entra directamente, entra horizontal, mientras que el otro pues entra vertical. No, y esas pudieron haber sido pagadas una de dos, sabrá Dios, porque eran Puede largas. ser, puede ser. Y las de atrás son un poquito más anchas, pero no varían mucho. Y entonces acá hay de todos ¿verdad?, caminos de la vida. En esta pequeña tumba que vemos acá, que también vemos cómo fue el tiempo, aunque es una tumba reciente, también ha hecho su deterioro. Pues entonces aquí está Casimiro Berenguer, quien era uno de los héroes de la masacre de Ponce, ¿verdad? Pero como pueden ver, ¿ves? Con el tiempo, la pega que va del cemento de mango se sale, hay que volver a restituirla. Y aquí está Tiene él. poquita pega. Sí, tiene poquita bien pega. poquita Estos pega, se han eso mantenido sí que quizás porque tiene el escalón delante. Ajá. La parte de atrás también está desprendida. Él nace un 4 de marzo del 1909 y murió reciente, hace unos 20 años, 20 años. en febrero del 2000 y poco tiempo después se le entierra. Y la masacre de Ponce pues, fue un suceso desgraciado que los jóvenes deben estudiar y conocer un poquito más. Y eso, volvemos al asunto de intolerancia política. La masacre de Ponce ocurrió un domingo de Ramos, cuando se había autorizado y después se retiró el permiso de una marcha política que se iba a hacer a partir del monumento en contra de la esclavitud, ¿verdad?, de la libertad de los esclavos que todavía existe en la concha acústica, y que iba a marchar los cadetes de la República, que eran una organización, vamos a llamarle política, de presión política, ¿no? Porque ni siquiera era un partido. Y eran jóvenes, Eran jóvenes. que ni siquiera tenían armas de fuego, eran armas de madera, De madera, simulando, ¿verdad? simulando rifles, y se llamaban las camisas negras porque así eran, pantalón blanco y camisa negra, y venían marchando como si fuera en una formación militar desde la abolición para hacer un meeting. Entiéndase meeting como la palabra en inglés, que es una concentración Una política, concentración. ¿verdad? Para que se diera un discurso de político. Pues entonces iba a culminar en la Plaza de las Delicias. Pero ¿qué sucede? Nunca llegaron a la plaza porque justo frente a la casa que hoy en día los terremotos la han afectado muchísimo, la casa de la masacre de Ponce, ¿verdad? Ahí justo
se abre fuego en contra de ellos, aparentemente por exceso de nerviosismo por parte de la policía local, ¿verdad? Y se cobraron muchísimas vidas, no solamente de los cadetes de la República, que estaban a favor de don Pedro Albizu Campos, sino también de los transeúntes que estaban observando la marcha. Y hoy en día, algunas personas le adjudicaron maldad al suceso y una planificación previa, pero hoy en día hasta se piensa que lo que ellos estaban, la policía estaba muy nerviosa y que pudo haber sido hasta un tiro que se le zafó a una persona que estaba borracha y estaba molesto por la manifestación. Y entonces eso hizo creer a los policías, y no nos estamos excusando, ¿verdad? Porque tampoco lo debían hacer, abrir fuego porque pensaron que le estaban tirando balazos a ellos, ¿no? No se sabe todo. Hay muchas teorías. Hay muchas teorías. Otras personas dicen que fue planificado para tratar de contrarrestar a la fuerza, a son de balas y de sangre, pues este movimiento independentista que lideraba don Pedro Albizu Campos. Así que, y él, don Casimiro Berenguer, era el dueño, porque ese lugar era el edificio que hoy está desbaratado por los terremotos, que está sujeto por unas columnas de metal. Arriba era vivienda y abajo era, en una esquinita, una zapatería. Y don Casimiro era el dueño de la zapatería y les permitía a los cadetes de la República reunirse allí para establecer sus diferentes, ¿verdad? Las diferentes actividades que ellos querían hacer en pro de la independencia. Así que por eso don Casimiro está acá, ¿verdad? Y podemos ver que el cementerio tiene pues personas de diferentes ideologías políticas. Están los autonomistas, están los independentistas, están los estadolibristas, ¿verdad? Como lo es don Roberto Sánchez Vilella, y otras personas de diferentes, ¿verdad? Tanto denominaciones religiosas como intenciones políticas para Puerto Rico. Y vemos también unas tumbas muy elaboradas que tienen sus monumentos, que tienen inclusive sus estatuas, ¿no? Sus esculturas, y otras muy simples, que lo que tienen solamente es un marcador como esta, la del Pascual, parece que es un señor Pascual, que solamente es un marcador en la tierra, y la tumba está en un nicho que podemos observar aquí, directamente a la tierra. Y esto es una fosa que ha sido cubierta con un pequeño monumento, muy diferente a las demás, ¿no? Acá también podemos observar esta, que en muchas de ellas la tumba estaba, se ponían debajo de unas placas de mármol en el suelo, pero tenían un altar y tenían un nicho con el patrón o el santo patrón de la familia, o la Virgen o Jesucristo, ¿no? Estaba pues velando por los que habían fallecido y estaba identificada en la parte superior. Y abajo también. Y entonces abajo había más espacio para el resto de la familia, y lo que tenía es una escalera con un escalón corto que bajaba, y ahí se hacía entonces el enterramiento, como ustedes pueden Tiene que ver. ser de una familia pudiente, porque Sí. Sí. es un mausoleo bien detallado. Si tenía Claro. la imagen, tenía Correcto. Y usualmente gran cabida. aquí pues lo que había era como una especie de balcón que tenía rejas para que la gente, obviamente, pues como hay un nivel, pues la gente no se cayera. Pero todo, ¿verdad? El tiempo toma su acción. ¿Tú has encontrado nunca osamentas cuando están? Sí, constantemente, sí. Y la Lo que hacen es que se devuelven a la tumba donde se encontraron. ok. Se limpian un poco y se devuelven. En respeto. Aquí vemos también otra. Esta es como una tumba particular. Quizá cabían hasta 4 personas ahí. Y entonces estamos llegando al marcador, por lo que se llama la cruz de camino. Y esto es la tirada de Tormina, donde se comienzan a enterrar a las personas que son de religión protestante. Esa era la división que había en el cementerio. En el cementerio. La parte frontal estaban las familias católicas y acá se enterraban a las familias protestantes, de la cruz para acá. Correcto. Y no tenía nada que ver con el asunto económico, era solamente el asunto de la fe. De fe. De fe. Y Vamos,
entonces, Eran muchas. acá, por ejemplo, para que los jóvenes tengan una idea, don Salvador de Vivi, que fue alcalde de Ponce, fundador de la Hacienda Buenavista, que hoy le pertenece a Para la Naturaleza, que se llamó por mucho tiempo el Fideicomiso de Conservación. Eventualmente la familia retiró los restos. No sabemos si están en la hacienda o ya en unos predios privados, ¿verdad? Pero esta es su tumba original. Y él fue, ¿verdad? Natural de Gerona. Pasó a mejor vida en 1845 a los 61 años. Conforme a nuestra idiosincrasia, pues murió joven. Sí. ¿Verdad? Ya aquí de 65 en adelante es que se consideran castings, ¿verdad? Sí. Aquí estaban los dos, Isabel Díaz, que era venezolana, la esposa. que murió a los 78, le sobrevivió por bastante tiempo. Cuidado con la madera. Cuidado ahí, madre, te paraste de la entrada, te fuiste a caer allá adentro. Y aquí a los jóvenes. Párate más acá que me da foto. La madera es nueva, la madera es nueva. O sea, aquí los jóvenes pueden ver lo que la señora decía, que hay espacio, Miren, como es profundo, hay espacio para Voy a acercar la cámara. hasta 4 Voy a prender la luz. ataúdes. Miren donde puede Voy a prender descansar la luz. el último ataúd arriba. Arriba. Hay unos soportes para que ese ataúd pues, esté allí. Y pueden caber hasta quizás 3 o 4. Obviamente el ataúd de antes era más pequeño. Era más pequeño y eran de madera, ¿verdad? Eran de madera. Madera noble, pero como quiera pues se descomponía. Y esa cruz no creo que era la cruz que estaba allá arriba. No sé si esa cruz era una cruz de madera. La de arriba. Esta es una cruz que pertenecía a una tumba. Posiblemente si está ahí es porque pertenecía a esta misma tumba. Correcto. No, el municipio no está... Digo, Fíjense, está así porque el municipio lo mantiene. Lo que pasa. Las hojas de la mata de la uva, de la vida. Pueden ver, Panteón Nacional Ramón Valverde de Castro. Muchas cosas, están los nichos, como él nos explicó después de la cruz. Pues entonces estaban los protestantes. Algunos de ellos mantienen sus tarjas. Pueden ver, ¿verdad? Todos estos nichos. Familia de Pedro Giorgetti. Bueno. Así que luego, en la idiosincrasia de los 1800, la parte del frente era para los católicos. Y luego de aquella cruz que vimos aquel punto grande, entonces las personas protestantes no tenían nada que ver con clase social en cuanto a si eran adinerados o no. Tenía que ver solamente con la fe, si era católico o era protestante. Panteón Nacional Ramón Valverde de Castro en Ponce. Contratar a esa persona que trate de armar una cosa como esta. Que una cosa, y esto no estaba así. Pueden ver todos los que hay. Mucho daño. Todo lo que hay. Pero aquí con muchísimo cuidado. Estas son las verjas, como pueden ver el ladrillo. que por lo menos en lo que se pueda, pero por lo menos pintar algo que más o menos se vea y que no se vea tanto el deterioro y que se vea Esto estaba prácticamente completo. Pero Lleva 152. ¿Ah? 68, 1868, 152. Mira, 152 años lleva. Vamos a apreciar el cementerio hermoso, que estuvo un tiempo, que estuvo en el abandono. El municipio de Ponce lo rescata en los 80 y en los 90, por idea de Rafael Cordero Santiago y de Rafael Hernández Colón, y se ha ido trabajando con él. El huracán María le hizo mucho daño con las inundaciones. De esta parte recogido con el profesor Jaime Vázquez. Para entonces, vamos a hacer, después que el profesor nos dé las palabras, vamos a hacer una pausa para movernos entonces al Museo del Deporte Ponceño. ¿Está bien? Ok, así que vamos a escuchar, vamos a prestar atención.
Bueno, ya para aquí, solamente les quiero decir que en la parte de atrás, observen estos nichos, ¿verdad? Muchos de ellos todavía, a pesar del tiempo y del deterioro y de los huracanes, tormentas, terremotos, las tarjas de mármol permanecen algunas intactas. Algunas se han desprendido, otras se han partido, pero otras aquí permanecen intactas, algunas que tienen fecha definitivamente del siglo XIX, como Amelia Quesada, esta que es de Cornelia Álvarez. Y vean ustedes también que algunos nombres pues pasan de moda, como todo en la vida, ¿no? Pero hay unos que resuenan. Balaguer. Por aquí yo vi uno, Giorgetti, que es un nombre corso, todo que termina en Este Goicochea. Goicoechea. Y vean ustedes que esto quizás se ha deteriorado más porque hay un crecimiento urbano, vamos a llamarle, que carece quizás de permisos de construcción, pero entonces se han aprovechado de las verjas de lo que es el cementerio, para apuntalar lo que son sus casas. Realmente eso crea una presión adicional sobre la verja, y en un momento de terremoto o de huracán, pues la verja cae. Todo esto colapsa, correcto, y todo esto pues tenemos nosotros que atender eventualmente. Y esto que están aquí, aunque ustedes no crean, es una zanja, pero esta zanja evita que el cementerio se inunde. Pero obviamente ha bajado tanta cantidad de tierra y de escombro vegetal, hay que meter pues una brigada, para limpiar todo esto, y que todo el desagüe que viene desde allá baje por esa alcantarilla que está allá. Ahora, ya como nos estamos despidiendo, pues le quiero decir a los jóvenes que esto, aparte de ser un monumento, aparte de ser un lugar donde muchas personas vienen después de visitar a Ponce, vienen aquí. Y entonces como que da otra perspectiva, porque dicen, mira, las personas que me han hablado de tal y cual lugar, este gobernador, este alcalde, les da como una sensación de que sí, que la historia es viva, que estaban aquí, que ellos existieron y que reposan, ¿verdad? Luego de su muerte aquí. Ok. Y sí, me favor. Estar acá, pues les da como una sensación de realidad, de que la historia de que estamos hablando, compartiendo a través del verbo, a través de la palabra, realmente pasó. Porque estamos viendo que esos personajes están ahí. Estuvieron vivos y ya en su muerte yacen aquí, y que aportaron de formas muy, muy grandes y muy especiales para que la ciudad creciera y se desarrollara. Y también quiero que sepan que a pesar de ser estos monumentos, a pesar de ser este panteón nacional, es vivo. Obviamente no por las personas que están aquí enterradas, sino porque, reitero, como dije al principio, es un centro cultural donde hacemos conciertos, hacemos charlas, presentamos libros relacionados con las personas que están aquí enterradas, y también en la medida en que pasan las personas y fallecen y han hecho grandes aportaciones, como muchas de estas personas hicieron para la ciudad, van a ser enterradas acá. Los próximos en que van a ser enterrados es el famoso Millito Navarro, hombre centenario, deportista, pelotero, que jugó en famosas ligas negras de los Estados Unidos. Que ahora en el Museo del Deporte vamos a ver. Que lo van a ver allí en una estatua, ¿verdad? De tamaño natural. Hizo grandes aportaciones al deporte. Y también los Rafael Hernández Colón. Son los próximos que vengan para acá. Lo que pasa es que ahí la ley dice que tienen que estar tienen que haber pasado 5 años de su fallecimiento, a menos que haya una dispensa particular para ser enterrados aquí. Don Rafael va a estar enterrado frente a lo que vimos en el Museo de Autonomismo, espalda con espalda, su pequeño mausoleo con lo que va a ser el monumento a Rafael Corredor Santiago, y la familia de Millito Navarro, pues precisamente estuvo el día de hoy por acá, escogiendo, viendo el espacio de las diferentes alternativas que tenemos para que entonces los restos de Millito pues vengan acá. Con más razón lo que yo le dije. Claro. Que tienen que levantarlo, porque está como que un poquito... Sí, miren qué paradójico, que es un lugar donde vienen a descansar los restos de esos personajes cuando mueren. Pero sin embargo es un lugar donde nacen leyendas, donde nace la historia, ¿verdad? Sí, donde nace ese interés. Sí, Es algo, ¿verdad? Interesante. Mira, cógele eso para que vean que es la flor de maga. La flor de maga, la flor nacional. Es eso. Ajá. Es una maga. Dímelo.
No es una Miren, amapola, es ahora una vamos a hacer malla. una pausa Son otra diferentes. vez, porque Sí, ahora déjame que tratárselo, terminamos porque- este recorrido y ahora vamos al Museo del Deporte. Vamos a poner DM Solas y 26 como... Saludos a Carla, saludos a Madeline, saludos a los que están conectados. Esta es la segunda musicletada de la Organización de Futuros Historiadores Deportivos de la Escuela Ernesto Ramos Antonini de la cantera en Ponce. El pasado año lo hicimos con nuestros estudiantes, visitamos varios museos en el centro del pueblo. Este año lo estamos haciendo de manera virtual. Dentro de 10 minutos a la... Mi compañero está transmitiendo a través de la plataforma Teams para nuestros grupos, para todos los estudiantes durante todo el día, desde las 9 de la mañana. Ya visitamos el Museo de la Historia de Ponce, visitamos el Museo Memorial de Mameyes, ahora estamos en el Panteón Nacional Román Valdorete de Castro. Vamos allá mismo a hacer una pausa, pero los invito a que sigan con nosotros porque seguimos en bicicleta. Estamos andando en bicicleta, el profesor Edgardo Alvarado, la profesora María Rivera y este que le habla, el profesor William Santiago Colón. Y vamos camino al Museo del Deporte Francisco Pancho Coimbre de Ponce. Así que ya mismo nos vamos a volver a conectar. Es un sitio hermoso, lleno de historia. La historia nos ayuda a crecer, tanto intelectual como espiritualmente, como que nos arraiga, nos acerca a nuestras raíces y nos hace entender que somos un pueblo grande, que somos un pueblo de gran historia, porque la historia de nuestro país hay que conocerla. Y ese es parte del propósito de nuestra organización, que conozcamos la historia deportiva y toda la historia de nuestro país, de nuestro pueblo. Así que los dejamos con esta hermosa vista, están mis compañeros, esta hermosa vista, y ya mismo en la bicicleta nuevamente vamos hacia el otro lado, al lado de la Escuela de Bellas Artes, al antiguo Charles H. Terry. Si se quedan ya mismo vamos a ver un poco de Ponce, porque yo con esto mientras voy en la bicicleta, y si no, después pueden ver los otros videos de los otros lugares que hemos visitado. Nuestra organización, como siempre decimos, nuestro lema es estamos haciendo historia. Y eso es parte de la iniciativa de nosotros como profesores, buscando alternativas nuevas para que nuestros estudiantes amen y despierte su interés por el conocimiento de la historia, el conocimiento de la investigación, el conocimiento, el deseo de la lectura. Eso es parte de nuestro propósito. Nosotros como maestro de educación física y mi compañero como profesor de historia estamos buscando eso, que nuestros estudiantes quieran y tengan hambre de conocer la historia. Lo más importante de nosotros como maestros es buscar nuevas alternativas y empezar a preparar el nuevo camino. Esta es la segunda musicletada y queremos que siga. Por eso lo estamos haciendo, porque queremos hacerlo cada año. Y queremos instituirlo para cuando nosotros no estemos, pues haya otras personas que sí puedan seguir. Así que les damos un saludo a todos y nos vemos ya mismo en camino al Museo del Deporte Ponceño. Nos vemos ya mismo.